la leyenda detrás de una de las imágenes más icónicas de la moda. ¿Qué sucede cuando el arte, la moda y la historia convergen en una sola imagen? Te invito a viajar al París de 1939, al corazón de los estudios de Vogue en los Campos Elíseos, donde un fotógrafo, Horst Per Horst, inmortalizó la esencia del glamour y la sensualidad en una fotografía que se ha convertido en sinónimo de elegancia. Corsé Mainborscher, también conocida como la cintura de Eros. El encanto de una época. Nos encontramos en 1939, un año crucial en la historia mundial. Mientras Estados Unidos se mantenía expectante ante la tormenta que se avecinaba en Europa, el mundo de la moda no se detenía. Fue en este contexto que Horst, un fotógrafo germano-estadounidense, creó una de las imágenes más reconocidas de todos los tiempos. Horst, conocido por su habilidad para capturar la gracia y el misterio de sus sujetos, se encontraba en París, la cuna de la moda, trabajando para Vogue. Allí, en el estudio de los Campos Elíseos, nacía una obra que marcaría un antes y un después en la fotografía de moda. Horst Paul Albert Bormann, más conocido como Horst P. Horst, nació en Alemania en 1906. Desde joven, Horst se sintió atraído por las artes, estudiando en la Escuela de Artes y Oficios en Hamburgo, antes de trasladarse a París, donde comenzó su carrera como fotógrafo. Fue en la Ciudad de la Luz donde Horst conoció a Gregory Horney Hunt, quien se convertiría en su mentor y lo introdujo al mundo de la fotografía de moda. La habilidad de Horst para jugar con las luces y las sombras, creando imágenes que parecían esculpidas, lo catapultó a la fama, siendo rápidamente contratado por la revista Vogue. Y es aquí donde la historia toma un giro fascinante. París, 1939. En medio de la agitación de una Europa al borde de la guerra, Horst se encontraba en el estudio de Vogue, rodeado de telas, corset y luces. Decidido a capturar la esencia de la elegancia y la sensualidad, Horst seleccionó un corsé diseñado por Mainborscher, uno de los modistas más prestigiosos de la época. Este corsé no solo era una pieza de alta costura, sino una obra de arte en sí misma, reflejando la perfección de la moda parisina. La modelo, cuya identidad sigue siendo un misterio, se preparó para la sesión, ajustándose el corsé con precisión milimétrica. La escena era una mezcla de tensión y belleza, con la luz cuidadosamente orquestada por Horst, creando un juego de sombras que acentuaban cada curva, cada pliegue del corset. El resultado fue una imagen que parecía desafiar el tiempo, capturando no solo la moda, sino la esencia misma de la feminidad y la elegancia. ¿Te has preguntado alguna vez qué convierte a una fotografía en una obra maestra? La respuesta está en los detalles. Y Horst P. Horst era un maestro de los detalles. La fotografía del corset Mainborscher es un claro ejemplo de cómo la composición y la iluminación pueden elevar una imagen a un nivel icónico. En esta obra, Horst utilizó un juego meticuloso de luces y sombras que, junto con la postura escultórica de la modelo, creó una sensación de perfección atemporal. La luz incide suavemente desde un lado,
generando un contraste dramático que resalta las texturas y las formas del corset, y a la vez envuelve la figura en una aura de misterio. El encuadre es simple, pero poderoso. La espalda de la modelo, inclinada hacia un lado, es el punto focal. La imagen está cuidadosamente recortada para eliminar cualquier distracción, centrándose únicamente en el corset y la forma en que éste modela el cuerpo. No hay adornos innecesarios. Cada elemento en la fotografía está ahí por una razón, contribuyendo a la narrativa visual. La pose de la modelo, aunque aparentemente relajada, es en realidad el resultado de una dirección precisa por parte de Horst. La leve tensión del torso y la caída natural de los brazos crean una curva en forma de S. Una línea clásica en la historia del arte que ha sido utilizada por escultores y pintores para transmitir gracia y movimiento. Horst, con un ojo agudo para la simetría y el equilibrio, logró captar esta elegancia en un instante fugaz, inmortalizando la figura femenina en su forma más pura. Pero esta imagen, más allá de la técnica, hay algo casi etéreo en la manera en que la fotografía sugiere más de lo que muestra. El corset, símbolo de la opresión y la belleza, se convierte en una metáfora de la dualidad de la moda y el cuerpo femenino. El título alternativo de la foto, La cintura de Eros, sugiere esta mezcla de deseo y restricción, evocando a la vez el mito y la realidad. No es casualidad que la fotografía del corset Mainbocher haya resistido la prueba del tiempo. Esta obra de Horst no solo capturó la esencia de una época, sino que también estableció un estándar para la fotografía de moda. Muchos críticos han señalado que esta imagen representa la cúspide de la habilidad de Horst para fusionar arte y moda en un solo cuadro. El uso del blanco y negro no fue solo una decisión estética, sino una herramienta para enfatizar la forma sobre el color, dirigiendo la atenuación del espectador a las líneas, texturas y sombras. Es una obra que habla de la sofisticación y la sutileza, evitando cualquier exceso visual para centrarse en lo esencial. Sin embargo, más allá de su impacto visual, esta fotografía ha sido objeto de debates y análisis en cuanto a su significado cultural. En un momento en que el mundo se preparaba para la Segunda Guerra Mundial, el corsé podría interpretarse como un símbolo de los cambios sociales y la presión sobre la figura femenina, atrapada entre la tradición y la modernidad. Este contraste entre lo antiguo y lo nuevo, entre la rigidez del corset y la suavidad del cuerpo, es lo que le da a la imagen su poder duradero. La huella de Horst en la historia. Ahora que hemos desmenuzado la técnica y el simbolismo detrás del corset Mainbocher, es momento de reflexionar sobre el impacto que esta fotografía ha tenido en la historia de la fotografía y de la moda. ¿Cómo una imagen puede trascender su tiempo y convertirse en un referente visual para generaciones futuras? El legado de Horst P. Horst no puede ser subestimado. Esta fotografía se ha convertido en un emblema no solo de la moda de los finales de la década de 1930, sino también de la fotografía como una forma de arte. Horst fue pionero en la creación de imágenes que iban más allá de la simple documentación de ropa o accesorios. Sus fotografías capturaban la esencia de la moda, utilizando la luz y la sombra para crear formas y volúmenes
que parecían casi táctiles. En un tiempo en que la fotografía de moda todavía estaba en desarrollo, Horst estableció un estándar que muchos han intentado emular, pero pocos han logrado igualar. La influencia de esta imagen se ha extendido mucho más allá de las páginas de Vogue. El corsé de Emma Borchert ha sido exhibido en museos de todo el mundo, incluyendo el Museo del Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, donde se ha destacado como una de las fotografías más icónicas del siglo XX. Esta imagen ha inspirado a fotógrafos, diseñadores y artistas, quienes han encontrado en ella una fuente inagotable de inspiración. La simplicidad de la composición combinada con la complejidad de su significado hace que sea una obra que sigue siendo relevante, incluso en un mundo donde la moda y la fotografía han cambiado radicalmente. El impacto en la cultura visual es también innegable. Esta fotografía ha sido reinterpretada y referenciada en múltiples ocasiones, convirtiéndose en un símbolo de elegancia y sofisticación. La pose, el corset, la luz, todos esos elementos han sido reutilizados y adaptados en la publicidad, el cine y la moda contemporánea. Horst, con esta imagen, logró capturar un momento que, aunque específico en su contexto histórico, ha resonado a través de las décadas, convirtiéndose en una especie de arquetipo de la belleza clásica. Pero, ¿qué es lo que hace que esta imagen sea tan perdurable? Tal vez sea la manera en que logra equilibrar la estética con el mensaje. Aunque claramente es una obra de su tiempo, y hay algo en Corset Emma Borchert que trasciende las barreras temporales. Es una fotografía que habla de la tensión entre el cuerpo y la moda, entre la libertad y la restricción, entre lo visible y lo oculto. Es esta dualidad, esta capacidad de sugerir más allá de lo que se muestra, lo que ha permitido que la obra de Horst permanezca tan relevante hoy como lo fue en 1939. Para comprender completamente la importancia de esta imagen, es esencial situarla dentro de su contexto histórico. En 1939, el mundo estaba al borde del caos. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar y, aunque Estados Unidos no entraría en conflicto hasta 2 años después, las tensiones internacionales ya eran palpables. En este clima de incertidumbre, la moda seguía siendo un refugio de belleza y estabilidad, pero también reflejaba las ansiedades de la época. La elección de Horst de fotografiar un corset, una prenda asociada con la opresión y el control, podría interpretarse como un comentario sobre las restricciones sociales y políticas que se cernían sobre Europa. En Estados Unidos, la imagen fue vista como un recordatorio de la fragilidad de la belleza en un mundo al borde de la destrucción. La respuesta del público: ¿cómo es posible que una fotografía de moda tomada hace más de 8 décadas siga generando reacciones tan profundas y variadas? La respuesta radica en el poder emocional de la imagen. Corset Emma Borchert no solo es una obra maestra técnica, también es una obra que toca fibras sensibles en quienes la contemplan. Desde su primera publicación en 1939, la imagen ha sido admirada, analizada y discutida por generaciones de espectadores.
Algunos ven en ella una expresión pura de elegancia y sofisticación, una celebración de la moda en su forma más refinada. Otros, sin embargo, perciben una tensión subyacente. La constricción del corsé y la postura rígida de la modelo pueden evocar sentimientos de opresión o encierro. Esta dualidad en la interpretación es lo que ha permitido que la fotografía siga siendo relevante y resonante. El impacto personal de la obra no se limita solo a los críticos o historiadores de arte. Muchos fotógrafos han citado Courcelles-Mine-Borchert como una de sus principales influencias, una fuente de inspiración que los impulsa a explorar la relación entre luz, forma y emoción en su propio trabajo. Para algunos, la imagen representa la cúspide de la perfección técnica. Para otros, es un ejemplo de cómo la fotografía puede capturar la esencia de una época y, al mismo tiempo, trascenderla. El efecto emocional de la imagen también ha sido sentido por aquellos fuera del mundo del arte. La fotografía ha aparecido en campañas publicitarias, portadas de libros e incluso en películas, donde su capacidad para evocar una mezcla de nostalgia, deseo y melancolía se han utilizado para enriquecer narrativas más amplias. Cada vez que la imagen es redescubierta por una nueva generación, encuentra un nuevo significado, una nueva interpretación, lo que demuestra su capacidad para hablar al corazón y a la mente de las personas sin importar el contexto. Más allá de la imagen, con esta fotografía, Horst P. Horst no solo creó una imagen inolvidable, dejó una marca indeleble en la historia de la fotografía. A lo largo de su carrera, Horst continuó explorando y expandiendo los límites de lo que la fotografía de moda podía lograr. Desde retratos íntimos hasta composiciones audaces, su obra siempre reflejó una profunda comprensión del arte, la luz y la forma. El legado de Horst es, en muchos sentidos, un reflejo de su enfoque meticuloso y su pasión por la perfección. No se conformaba con capturar la superficie, quería desvelar las capas más profundas de sus sujetos, ya fueran personas o prendas de vestir. Esta búsqueda de la verdad visual, combinada con un sentido innato de la estética, es lo que ha hecho que su trabajo sea tan perdurable. Courcelles-Mine-Borchert es quizás su obra más famosa, pero es solo una pieza de un cuerpo de trabajo que sigue siendo estudiado y celebrado hoy en día. Su influencia se extiende mucho más allá de la fotografía de moda. Ha dejado una huella en el arte en general, demostrando que la fotografía puede ser tanto un documento de su tiempo como una forma de arte que trasciende lo temporal. Hemos recorrido un largo camino desde los estudios de Vogue en París hasta el presente, explorando la creación, el impacto y el legado de Courcelles-Mine-Borchert. A medida que cerramos este viaje a través de la historia y la obra de Horst P. Horst, es inevitable preguntarnos: ¿qué tiene esta imagen Courcelles-Mine-Borchert que la mantiene tan vigente, incluso en un mundo tan diferente al de 1939? La respuesta puede residir en su capacidad para capturar lo intemporal y lo universal. En un mundo inundado de imágenes, donde la moda y el arte se reinventan constantemente, la fotografía de Horst sigue siendo un faro de elegancia y sofisticación.
representa un estándar de perfección y atención al detalle que continúa inspirando a fotógrafos, diseñadores y artistas. La imagen no solo es un icono de la moda, es un recordatorio de que el verdadero arte trasciende las tendencias y el tiempo. En ella vemos la culminación de la técnica fotográfica, el dominio de la luz y la sombra, y la capacidad de evocar emociones profundas a través de la simplicidad visual. El impacto de Corset Mind Borchert se extiende más allá de la moda y la fotografía. En una era donde la imagen tiene un poder inmenso, esta fotografía nos recuerda el valor de la sutileza y la composición cuidadosa. Nos enseña que no es necesario sobrecargar una imagen con elementos para que sea poderosa. A veces, lo que no se muestra es tan importante como lo que se revela. Este principio sigue siendo relevante hoy en día, en un tiempo donde la inmediatez y la saturación de imágenes a menudo diluyen el impacto emocional que una sola fotografía bien presentada puede tener. El legado de Horst P. Horst, encapsulado en esta fotografía, es un testimonio de cómo el arte puede capturar y preservar momentos de belleza eterna. Al reflexionar sobre esta obra, nos damos cuenta de que su relevancia no se ha desvanecido. Al contrario, ha crecido con el tiempo. En cada nueva mirada descubrimos algo más, una nueva perspectiva, un nuevo detalle, una nueva emoción. Así es como las verdaderas obras maestras funcionan, evolucionando con nosotros, hablándonos de diferentes maneras a lo largo de nuestras vidas. Así llegamos al final de este recorrido por la historia y el legado de Corset Mind Borchert de Horst P. Horst, una fotografía que desde los estudios parisinos de Vogue ha viajado a través del tiempo, manteniendo su poder de fascinar e inspirar. Si algo hemos aprendido es que la fotografía, cuando se hace con pasión y visión, puede convertirse en un arte inmortal. Te invito a que mires las imágenes con otros ojos, que busques la historia detrás de cada una y que, al igual que Horst, te atrevas a explorar más allá de lo evidente. Y recuerda, nunca, pero nunca dejes de hacer fotos. Recuerda suscribirte al canal, darle like para ver más contenido que estamos subiendo constantemente. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.